Bueno, a ver, ¿dónde está nuestra pantallita? Acá está. Entonces, acá les hablaba un poco de lo que es la clasificación general de agentes antibacterianos, antimicóticos, antivirales. ¿eh? No sé por qué no ponen a los antiparasitarios, en algún lugar lo vamos a ver. ¿eh? Y arranca en realidad con antibióticos. Antibióticos betalactámicos, penicilina, cefalosporina, monobactams, carbapenems. Aminoglucósidos, gentamicina. Antibióticos azúcares complejos, clindamicina. Antibiótico polipeptídico, polimixina. Rifampicina, tetraciclina, cloranfenicol, macrólidos. Quimioterápicos antibacterianos, ¿se acuerdan cuál era la diferencia? Sulfonamida más trimetoprima, nitrofuranos, derivados de la nafridina y quinolonas, antimicóticos y antifúngicos, como la anfotericina B, imidazoles como el ketoconazol, fluconazol, itraconazol, grisofulvina, fluocitocina, nistatina, antivirósicos como el aciclovir, amantadina, vidarabina, interferón y todos esos nombres impronunciables. De todo esto que nosotros vamos a ver ahora, o vamos a empezar, mejor dicho, porque antibióticos nos va a llevar fácil 4 clases. De todo esto vamos a ver prácticamente los que más se van a utilizar. Vamos a ir viendo después de a poquitito cuáles son no solamente los usos, sino que también vamos a ver bastante lo que son los efectos adversos. Y al ver los efectos adversos, como yo siempre digo, el por qué no nunca recomendar un antibiótico en el mostrador de la farmacia y también ¿eh? cuáles son los riesgos del uso indiscriminado precisamente de este tipo de fármacos. Antes que nada, el primer efecto adverso y más grave de todos, yo acá nombré uno dentro del primer grupo que decía penicilina. ¿Quién conoce un efecto adverso grave de la penicilina? ¿La alergia? La alergia. La alergia a la penicilina. ¿Quién es alérgico a la penicilina por consumir una penicilina? Se puede morir. La reacción alérgica que suele provocar la penicilina puede, o sea, es una reacción grave. Es el famoso edema de glotis que puede matar a la persona. Es una reacción adversa grave, una reacción alérgica grave. Se puede morir. Y ustedes van a decir, bueno, listo, que no consuma penicilina. Pero, si nosotros vemos en el primer cuadrito, en la primera clasificación, donde les dice antibióticos betalactámicos, penicilina, cefalosporina, monobactams, carbapenem. Todos pertenecen al mismo grupo. Ahora yo les hago una pregunta de lógica. Una persona que es alérgica a la penicilina, ¿podría consumir alguno de los otros? ¿Qué piensan? Alguno de estos, de los que dice antibióticos beta-lactámicos. Si se es alérgico a la penicilina, ¿podría tomar esa persona una cefalosporina, un monobactam, un carbapenem? Y no, Arriesguen, ¿eh?
No. Yo supongo que sí, si no diría que es alérgico a los antibióticos betalactámicos directamente. Muy bien la respuesta de los dos. ¿Eh? La realidad es que no. ¿Mm? Sobre todo tiene un poquito de penicilina, ¿no? No, no es que todo tenga un poquito de penicilina, pero la justificación de Mauro está muy bien. ¿Por qué? Porque Mauro dijo que en vez de decir que son alérgicos a la penicilina, diría que son alérgicos a los antibióticos betalactámicos. Y esa es la realidad. La realidad es que la alergia es a los betalactámicos, no es Ah, a la no la penicilina penicilina. específicamente. ¿Eh? Está mal utilizada la palabra. Lo que pasa es que en la realidad, como la penicilina es el primer fármaco que se descubrió, el primer antibiótico que se descubrió, ¿eh? se utiliza en forma genérica. ¿Eh? Entonces, obviamente una persona que es alérgico a la penicilina, que en realidad es alérgico a los betalactámicos, no puede consumir ni penicilina ni cefalosporina. Después vamos a ver que con el Monovactam y el Carbapenem sí los va a poder consumir, pero cuando veamos específicamente esos fármacos los vamos a ver los por qué. Pero en Mi hermano síntesis, es. ¿cómo, Mica? Mi hermano se brota todo. Mi hermanito es. Y una vez de chiquitito se brotó, pero no es que se brotó un poquito, se brotó todo el cuerpo. O sea, impresionante, hasta los ojos. Sí, sí. Y, o sea, parecía carne viva, era impresionante cómo se brotó. Uh-huh. Y recuerden algo que es importante. Para que yo pueda decir que es alergia, para que yo pueda decir que es alergia, yo ya tuve que haber estado en contacto con eso. Recuerden que la alergia necesita lo que se denomina la sensibilización. Y ustedes me van a decir, pero yo nunca tuve una reacción alérgica y nunca consumí este antibiótico. Error. ¿Eh? Perdón, aguárdame un segundito. Se me había caído algo y se me estaba trabando la silla. La realidad es la siguiente. Si ustedes supieran la cantidad de antibióticos que consumimos sin saberlo, se asustarían. El consumo más frecuente de antibióticos sin saberlo son los derivados lácteos. ¿Por qué? La leche sale de la vaca, ¿no? ¿Cómo se extrae la vaca? Le ponen unos chupetes en los pezones a las vacas y la sacan, el sistema de ordeñe. Todo eso va lastimando y siempre hay un poco de infección, una mastitis. Esa leche de una vaca que tiene mastitis, la infección no pasa a la leche. Entonces, ¿qué hacen los productores? La llenan a la vaca de antibióticos para que no les duela, para que cure la mastitis, pero el antibiótico sí pasa a la leche. O sea, esa leche no va a estar infectada, porque la infección no pasa a la leche, la llenan de antibióticos para que, obviamente, pueda seguir produciendo, le puedan seguir sacando leche, pero el antibiótico sí pasa a la leche. ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos la parte del LADME que decíamos que muchos fármacos podían pasar a la leche materna? Con la vaca pasa lo mismo. ¿Eh? Este tipo de fármacos pasan a la leche. Esa leche después, por más que se pasteurice o lo que sea, sigue teniendo los antibióticos. Uno, o sea, el productor después hace queso, después hace leche, después hace otras cosas, todo lo que sea derivado de la leche, y nosotros estamos consumiendo esos antibióticos sin saberlo. Nuestro sistema Profe, inmune, pero eso no tiene un tiempo de acción. no,
¿En algún momento no se Ahí. termina? No, sigue estando ahí permanentemente. Sigue estando ahí permanentemente, no se desintegra, por decirlo, no se metaboliza. Sigue, Entonces no es un medicamento como el que tomamos nosotros, que tiene un tiempo de acción. sí, obviamente que tiene un tiempo de acción, pero esa parte de antibiótico que pasó a la leche es lo mismo que si nos lo hubiéramos tomado nosotros. Después, obviamente, Profe, sí, tiene que hacer, después lo va a hacer. Sí, Mica. y lo que usted había dicho antes, que los que son alérgicos a la penicilina no es a la penicilina, ¿a qué es entonces? A los antibióticos beta-lactámicos. En realidad sí, ¿eh? Por eso es Claro, sí. al grupo. Bien, entonces, ¿Antibióticos cómo, profe? beta-lactámicos. Por eso no puede consumir ni penicilina ni cefalosporinas. Después vamos a ver cuáles son las cefalosporinas para que cuando vean cuáles son las cefalosporinas, van a decir, son estos. ¿Eh? Pero bueno, básicamente eso. Recuerden esto. ¿Eh? Todos los que consumimos productos lácteos estamos consumiendo antibióticos. Ese consumo de antibióticos, puede ir sensibilizando el sistema inmunológico de una persona y en un momento determinado que tiene una infección, tiene que tomar un antibiótico de estos y ¡puf! Porque recuerden eso, para que sea una reacción alérgica, el sistema inmunológico tiene que estar sensibilizado. Bien, entonces, recuerden eso. Profe, ¿Sí? Sí, Ana. ¿y cuáles serían los síntomas de alergia? Y pueden ser muy variados. Por lo general, como contaba Mica, que el hermanito se había brotado todo, puede ser un edema de glotis directamente, puede ser una diarrea, dependiendo específicamente, qué parte del cuerpo haya respondido o haya hecho, digamos, esa reacción. Pero con los antibióticos, por lo general, son así. O lesiones en piel, algunas bastante importantes, o ya directamente un edema de glotis. ¿Es un poquito más Y claro, Ana? puede ser que, Sí, sí, decime. profe, y puede ser que te agarre, por ejemplo, cuando te den una dosis nomás y después la próxima no, o siempre. En realidad, si es alérgico, va a ser siempre. Siempre. No es que si vos tomaste una dosis, te apareció y tomaste la siguiente dosis y no te produjo nada. Eso no es una reacción alérgica. Eso es lo que se denomina una reacción idiosincrática. No se sabe por qué aparece. No tiene una justificación. Y a veces esas reacciones idiosincráticas suelen tener la misma presentación que una alergia. Por eso, muchas veces es como que se sobreestima lo que es la reacción alérgica. Hay muchas personas que se dicen o creen ser alérgicas a un determinado fármaco, pero que en realidad no lo son. Pero obviamente no vamos a estar probando a ver si soy alérgico o no soy alérgico a determinada cosa, porque si realmente lo soy y tengo una reacción alérgica grave, es complicado. Después volverla para atrás, digamos. Por eso siempre que una persona sea, o que se suponga que es alérgica a un medicamento, sea cual fuere, si tiene que tomarlo y no hay otro que lo pueda reemplazar, siempre es recomendable hacerlo bajo supervisión médica. Porque la realidad es esa. Si uno le aplica un fármaco a una persona que se supone que es alérgica a esa persona, a ese medicamento, y no hay otra cosa con que reemplazarlo, y uno tiene que estar medio como que controlado y avisándole, mira, si te pasa esto tenés que ir en forma urgente a un centro de salud. Entonces, obviamente, puede que no pase nada, entonces, bueno, ahí sí
sabemos que en realidad no era alérgico, sino que había sido una reacción idiosincrática y se terminó el problema. Pero la característica básica es esta. Si una sola vez lo tomó y le produjo una reacción, yo no puedo estar segura que realmente sea una alergia. Si lo tomó una vez, le pasó algo, lo tomó la segunda vez y no pasó nada, ahí ya dudo que sea una reacción alérgica. Porque si hubiera sido realmente una reacción alérgica, siempre ocurriría. Y Claro, porque ocurriría cada vez más, no cada vez más grave, pero en alguna sí. situación puede ser grave. ¿Mm? Bueno, a mí cuando me dieron la primera inyección, me agarró fiebre, mucho dolor en las articulaciones, no me podía mover prácticamente. Y ya cuando me tuvieron que dar la segunda inyección ya tenía miedo, pero la segunda ya no me pasó nada. Claro. Bueno, precisamente ni la fiebre ni los dolores articulares son síntomas de alergia. Obviamente puede haber Claro, sido... por eso le preguntaba cuáles eran. Claro. O sea, puede haber sido otro tipo de reacción, obviamente ya como idiosincrática, que no se sabe por qué, o después cuando veamos específicamente penicilina, ahí vas a ver por qué. Bueno, Sarpullido, picazón, Eso hinchazón. sí pueden ser síntomas de alergia. ¿Mm? Exactamente. Bien. Acá les habla un poquitito de la clasificación. Perdón, me estaba olvidando de este. Entonces, que pueden ser estudiados desde varios puntos de vista, de acuerdo a su origen. No me interesa mucho el origen, que sean o bacterianos o micóticos, o de actinomices, o sintéticos o semisintéticos. Recuerden eso, básicamente, que pueden ser sintéticos, semisintéticos o naturales. De acuerdo a su mecanismo de acción. Acá sí quizás estaría bueno conocer un poquitito más profundo el mecanismo de acción, porque muchos de los mecanismos de acción están relacionados precisamente con algunos efectos adversos y también con, también sabiendo, nos ayuda a reconocer si son bactericidas o bacteriostáticos. Acá les habla de antibióticos que inhiben o interfieren en la síntesis de la pared bacteriana. Estos antibióticos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, interrumpiendo en distintas etapas el proceso de transpeptidación y de unión de los peptidoglicanos que constituyen la pared bacteriana. Penicilinas, cicloserina, cefalosporinas, vancomicina, novomicina, bacitracina. Todos estos antibióticos inhiben o interfieren en la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, por lógica, este tipo de antibióticos, ¿qué serían? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? Recuerden que bactericida mata la bacteria, bacteriostático impide que se reproduzca. Estoy impidiendo que se forme la pared de la pared celular de la bacteria. ¿Me la mató? bacteriostático. Y impide, que impide. Arriesguen, che, si estamos aprendiendo acá. Bacterias, Impide. profe. Ali, ¿qué decís vos? Que impide que se... Por eso, ¿bactericida o bacteriostático? Bactericida. Bactericida. Ana, Bacteriostático, profe. ganó Alicia. Es bactericida porque impide la formación de la pared de la célula. Y al impedir la formación de la célula, de la pared de la célula, impide que directamente se forme la célula. En este caso, es una bacteria. ¿Mm? Uh-huh. Bien.
Antibióticos que afectan la membrana celular. Estos agentes son en general detergentes catiónicos que modifican marcadamente la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. Polimixina, pirotricina. Estos en realidad, más que antibióticos, en realidad son desinfectantes. Pero también hacen que la permeabilidad de la membrana, de la membrana plasmática, o sea, de la pared celular. ¿Hacen como una película? No, en realidad no hace como una película. Lo que hace es abrir los poros de la pared bacteriana. Al abrir los poros ingresa mucho mayor cantidad de líquido adentro de la célula bacteriana y ¡pluf! Explota, ¡kabum! Desapareció la bacteria. Pero no se pueden consumir. Antibióticos que interfieren en la síntesis proteica de los ácidos nucleicos. Los antibióticos pueden inhibir la síntesis proteica bacteriana, generalmente en forma reversible, inhibiendo la subunidad ribosomal 30S, así actúan los aminoglucósidos, la tetraciclina y el espectromicina, no lo conocía. O inhibición de la subunidad ribosomal 50S, así actúan el cloranfenicol y derivados, los macrólidos, los azúcares complejos, la espiramicina, virginimicina, entre otros. Bien, vamos a analizar un poquito estos, porque estos también se usan mucho. Los antibióticos que interfieren en la síntesis proteica o de los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan que la célula tenía, vamos a tener que repasar un poquitito de anatomía, porque la célula bacteriana tiene otra cosa que es lo mismo que tienen nuestras células, prácticamente las mismas organelas. El ribosoma, retículo endoplasmático rugoso, que era el que se encargaba de la fabricación de proteínas. Y esas proteínas que eran fabricadas por el ribosoma eran esenciales para la vida, no para la vida, sino que son esenciales para las funciones de esta célula. Y si yo impido que estas proteínas se formen, porque estoy actuando a nivel del ribosoma. ¿Se acuerdan que el ribosoma eran como dos pelotitas que se abrían, se cerraban precisamente para la síntesis de proteínas? Sí. Que tenía dos subunidades, una grande y una chiquita. La chiquita es la 50S y la grande es la 30S. Me inhibe alguna de las dos, no importa. Con eso voy a impedir que la bacteria forme proteínas. Y al impedir que forme proteínas, obviamente voy a impedir que esa bacteria pueda seguir reproduciéndose, pueda seguir haciendo cosas. Pero también, ojo, porque lo decía muy clarito por acá, decía en forma reversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a inhibir tanto a la 30S o a la 50S, pero en forma reversible. Ahora mi pregunta es esta. ¿Estos son bacteriostáticos o bactericidas? ¿Qué opinan? Por descarte son bacteriostáticos. Por descarte van a ser bacteriostáticos. Claro, si los otros eran bactericidas, bien. Está bien, por descarte no está mal pensarlo. Pero la realidad es esta. Ustedes piensen que el aparato bacteriano, o sea, que impide que me forme proteínas, yo impido que me forme proteínas, no puedo formar una nueva membrana celular. Y al no poder formar
una nueva membrana celular, no voy a poder tener de una sola bacteria dos bacterias hijas. Recuerden que las bacterias, para reproducirse, se dividen en dos. Es una duplicación. De una aparecen dos. Después de cada una de esas dos van a aparecer dos de cada una. Y así. Se parten por la mitad y forman dos células hijas. Obviamente, si yo impido la formación de la pared porque no tengo proteínas, recuerden que la pared celular tenía proteínas, a pesar de era una bicapa lipídica con proteínas incrustadas, no tengo esas proteínas, no puedo formar las células hijas. Entonces, no estoy matando a la bacteria, estoy impidiendo que esa bacteria se pueda reproducir. Y aparte, como lo decía bien clarito ahí, es reversible. Cuando se terminó el efecto, chao, la bacteria sigue haciendo vuelve a poder reproducirse porque puede volver a producir nuevamente proteínas y puede volver a producir paredes celulares para poder tener una mayor duplicación. Esto es importante también, y parece una pavada, pero es muy, muy importante porque precisamente, independientemente de lo que habíamos hablado antes, que no se le puede dar un antibiótico bacteriostático a una persona que tiene algún tipo de inmunosupresión, sino que también acá es muy, pero sumamente importante respetar la dosificación. Respetar la dosificación, el horario. Recuerden que los antibióticos tienen que estar muy bien reglados vieron que la mayoría de los antibióticos se toman cada 6, 12 o 24 horas. Eso los tengo que, en este tipo de antibióticos, lo tengo que respetar mucho, muchísimo. Es preferible siempre tomarlos un poquito antes que después. ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, como este efecto que ocurre es reversible, si no tengo la dosis que le sigue a tiempo, ya está, ya se revirtió, ya está la bacteria esa que estaba media tontuela, ya empezó a fabricar de nuevo proteínas. Si ya empezó a fabricar de nuevo proteínas, obviamente ya puede empezar a formar nuevas membranas celulares y nuevas bacteritas. Así que eso es una cosa importante a tener en cuenta. Y esto sí es una buena recomendación en el mostrador de farmacia. Si yo estoy vendiendo uno de estos antibióticos, de este tipo de antibióticos, obviamente recordá, la recomendación sería, recordá que lo tenés que tomar a horario. No te trata de no pasarte. Es preferible que lo tomes antes. Y obviamente tratar de elegir horarios que sean potables. Porque la realidad es que si lo tengo que tomar cada 12 horas y me lo tomé a las 5 de la tarde, me tengo que poner el despertador para levantarme y tomarlo a las 5 de la mañana, sí o sí. No lo puedo tomar después a las 10 de la mañana porque me levanté a esa hora. Entonces, recomendar eso, no saltar ninguna dosis, tomarlas en horarios establecidos y tratar de elegir un horario de acuerdo a la persona de cada uno, que es a lo que haga cada uno, ¿no? Que sean horarios que yo pueda cumplir. Y otra de las cosas también es cumplir la cantidad de días que está especificado el tratamiento. Dependiendo qué tipo, para qué tipo de tratamiento,
Nunca un tratamiento con antibióticos, excepto en la infección urinaria simple, va a durar menos de 7 días. Nunca. Entonces, a la persona, si yo quiero dar una recomendación con respecto a los antibióticos, son esas. Tomarlos siempre al mismo horario, respetar los horarios, respetarlos muy bien y nunca dejar el tratamiento por más que hayan desaparecido los síntomas. ¿Mm? La típica, porque eso también es muy común. Ya se me pasó, lo dejo de tomar. Pero las bacterias adentro todavía están haciendo lío. Bien. La última clasificación es inhibición de la síntesis de ácido fólico bacteriano. También, el ácido fólico es una sustancia que es muy importante para el funcionamiento de la bacteria. Entonces, obviamente, si yo inhibo al ácido fólico, también voy a impedir que la bacteria tengan un buen funcionamiento. Los más comunes son las sulfonamidas, la trimetoprim, se me patinó el nombre, trimetopina sulfamethoxazol, siempre es no me acuerdo el nombre comercial más común. Bactrim, profe. El Bactrim, gracias. Pero bueno, estos se usan en algunas circunstancias, no son los de primera elección, excepto para algunas cosas. Bien, nos quedan un poquito menos de 5 minutos. Acá ya hay otra clasificación de acuerdo con su actividad o espectro antibacteriano, que es un poco lo que les decía antes, primariamente efectivos contra cocos y bacilos gram positivos, bla, 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 bla. La semana que viene vamos a arrancar directamente con antibióticos beta-lactámicos. Ahora, hasta que se nos termine un poco esto, me gustaría escucharlos un poquito. ¿Alguna duda? Qué grande, entienden todos estos chicos. ¿Qué opinan? Es un tema difícil, no es que sea difícil en realidad. No es difícil el tema es acordarse y poder acordarse de todo, de todos. Profe, tenemos que acordarnos los nombres esos. Por lo menos acordarse de qué a qué grupo pertenecen. Ok. Eso sí, precisamente para poder saber, como decía yo recién antes, yo sé que un antibiótico que inhibe la síntesis proteica, no me importa si inhibe la síntesis proteica inhibiendo al 30S o el 50S, es uno de los antibióticos que más tengo que respetar el horario. Y más no solamente que más tengo que respetar el horario, sino que tengo que respetar, sí o sí, la cantidad de días que lo tengo que tomar. Si el médico me dijo que lo tenía que tomar por 14 días, por más que a los 7 días me hayan desaparecido los síntomas, lo tengo que seguir tomando. Entonces, si yo sé cuáles son los que inhiben la síntesis proteica, listo, me acuerdo de eso. Acordate que tenés que tomarlo bien a horario. Acordate que tenés que respetar la cantidad de días que te dio el médico para tomarlo, y por más que hayan desaparecido los síntomas. Básicamente por eso. Bueno, gente bella,
Queda 1 minuto 51, 50 ahora. ¿Alguna otra duda? Mire que se nos va a cortar, ¿eh? Se terminan, No, se profe. terminan las probabilidades. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles entonces. Disfruten mañana día Dale, libre. profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Ahora después cuando suba los videos se los comparto. Bueno, chao, profe.